Dicen que en cada gran escenario hay alguien que brilla y alguien que permanece en las sombras. Esa noche, las luces del majestuoso Teatro Carnegie Hall brillaban con toda su fuerza. El famoso pianista Alexander Pierce, un hombre blanco de porte elegante, cabello plateado perfectamente peinado y mirada de hielo, caminaba hacia el escenario como si fuera su trono. El público lo adoraba. Cada paso suyo era recibido con aplausos que hacían vibrar las paredes. Pero mientras todos esperaban con ansia su actuación, detrás del telón, lejos de los reflectores y la admiración, alguien más se preparaba de forma muy distinta. Sophia Bennett, una mujer negra, bajita, de unos 30 años, vestida con un suéter sencillo y una falda desgastada, estaba arrodillada frente al piano. Con una tela suave en sus manos, limpiaba cada rincón del instrumento como si fuera un tesoro sagrado. Sus movimientos eran lentos, respetuosos, casi como una plegaria muda. Nadie la veía. Nadie sabía que esa mujer, que muchos consideraban la de la limpieza, había crecido con la música en el alma. Nadie imaginaba que esas mismas manos que pulían teclas eran capaces de hacerlas cantar. Para todos, ella era invisible. Pero en su pecho latía una pasión inmensa, un amor profundo por ese piano que jamás había tenido el derecho de tocar en público. Mientras Alexander se preparaba para su gran noche, Sofía simplemente existía en silencio, oculta, ignorada, pero con un fuego en el alma que aún no conocía su momento. Mucho antes de convertirse en la mujer invisible de Carnegie Hall, Sofía había sido una niña llena de sueños. Su padre, un mecánico de manos curtidas por el aceite y el esfuerzo, también era pianista autodidacta. Cada noche, después de largas jornadas en el taller de autos en Brooklyn, se sentaba frente a un viejo piano y dejaba que Chopin llenara su pequeño departamento con magia. Fue él quien le enseñó que la música no era para los ricos, que una melodía podía salir del alma, aunque vivieras rodeado de goteras y paredes descascaradas. Para Sofía, ese piano viejo fue su primer amor, y su padre, su único maestro. Soñaba con tocar algún día en un gran escenario, con ver su nombre en un programa de mano en Carnegie Hall. Pero la vida no perdona los sueños de los pobres. Cuando su padre falleció, la música se volvió un recuerdo doloroso. El dinero no alcanzaba ni para clases, y ser mujer negra en un mundo elitista era como tocar con las manos atadas. Ahora, trabaja limpiando donde alguna vez quiso brillar. Pero cada madrugada, cuando el teatro está vacío, se sienta en silencio frente al piano, toca una nota suave, y por unos segundos revive aquel sueño que se niega a morir. Aquella mañana, mientras Sofía daba los últimos toques al piano, una voz fría y cortante la sacudió como un rayo. ¿Sabes siquiera cuánto cuesta este piano?, dijo Alexander Pierce, mirándola con asco. Ella giró con sobresalto, bajando la vista de inmediato. Lo siento, solo quería asegurarme de que estuviera perfecto para el concierto, susurró. Alexander cruzó los brazos, la observó como si fuera basura mal puesta. La perfección no es para cualquiera, espetó. Gente como tú no debería ni acercarse a instrumentos así. Las palabras le pegaron como puñaladas. Sofía estaba acostumbrada a ser ignorada, pero eso fue distinto. Aquello fue desprecio puro, como si su simple existencia manchara el piano que tanto amaba. Sintió como las lágrimas querían asomar, pero las contuvo. Dio un paso atrás, escondiéndose otra vez entre las sombras del teatro. Pero mientras se alejaba, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Entre el dolor y la vergüenza, surgió una chispa, una voz suave, casi olvidada, que decía: «No dejes que nadie decida tu valor». Alexander la había humillado, pero sin saberlo, había despertado algo que llevaba años dormido. El concierto terminó entre aplausos estruendosos. Alexander se levantó del banco con su típica sonrisa arrogante, saboreando cada gramo de admiración. Pero en lugar de hacer su reverencia final y retirarse, giró hacia la esquina del escenario donde Sofía aún permanecía de pie, medio oculta entre las sombras. «Damas y caballeros», anunció con voz fuerte y tono venenoso, «esta noche tenemos entre nosotros a una espectadora muy especial, alguien que ha observado cada movimiento con gran atención». Volteó hacia Sofía con una sonrisa helada. «¿Por qué no vienes a tocar tú? Tal vez seas mejor en esto que limpiando el polvo». La risa del público fue inmediata. Algunas eran nerviosas, pero otras francamente crueles. Todas las miradas se clavaron en Sofía, como si de pronto se hubiera convertido en un chiste andante. Su rostro se encendió de vergüenza. Quiso desaparecer, correr. Pero entonces,
Una frase cruzó su mente como un rayo de luz entre la tormenta. Nunca dejes que nadie decida cuánto vales. Era la voz de su padre, suave pero firme, hablándole desde el recuerdo. Sofía tragó hondo, y por primera vez en mucho tiempo, no bajó la mirada. El teatro entero guardó silencio. Sofía, con el corazón retumbando en el pecho, dio un paso al frente. Sus piernas temblaban. Sus manos aún sostenían el trapo con el que minutos antes limpiaba el piano. Y sin embargo, caminó hacia el centro del escenario como si fuera un campo de batalla. Cada mirada estaba sobre ella, algunas divertidas, otras llenas de morbo. Alexander se cruzó de brazos, con una sonrisa burlona que apenas ocultaba su desprecio. Sofía se colocó frente al piano. Lo tocó suavemente, como saludando a un viejo amigo. Luego alzó la vista y dijo, con voz clara y tranquila, «Interpretaré la balada número 1 en sol menor, de Chopin». Una oleada de susurros recorrió la sala. Aquella no era una pieza simple. Era compleja, emocional, brutal. Un desafío incluso para pianistas profesionales. Alexander soltó una risa incrédula. «¡Qué ambiciosa!», murmuró con veneno en la voz. Sofía no respondió. Se sentó, cerró los ojos y colocó los dedos sobre las teclas. El público contuvo la respiración. Esperaban una catástrofe, un error, un motivo más para reírse. Pero lo que estaban a punto de escuchar no tenía nada de gracioso. El primer acorde salió como un suspiro del alma. Suave, profundo, perfecto. El público se quedó inmóvil, boquiabierto. Nadie esperaba eso. No de ella. Sofía no solo tocaba el piano, lo hacía hablar. Cada nota llevaba consigo una historia. Cada cambio de ritmo, una herida. Cada silencio, una lágrima contenida. Sus dedos, callosos, invisibles para el mundo, se movían con una elegancia dolorosa. Era como si su corazón entero estuviera derramándose sobre las teclas. Algunos en el público comenzaron a llorar. Otros solo cerraron los ojos, atrapados por aquella melodía que parecía venir de otro mundo. Y Alexander ya no sonreía. Permanecía de pie, rígido, mirando cómo su supuesta lección se convertía en humillación. Esa mujer a la que había despreciado, tocaba con una autenticidad que él jamás había logrado. Cada nota era un espejo que le mostraba su arrogancia. Cada compás lo desnudaba ante todos. Por primera vez en su vida, Alexander Pierce sintió miedo. No miedo al fracaso, sino al hecho de que alguien que creía inferior, había hecho lo que él nunca pudo, conmover a todos con la verdad. Y esa verdad estaba saliendo de las manos de Sofía, como un milagro que nadie vio venir. Las últimas notas flotaban en el aire como pétalos al viento. Cuando el silencio finalmente cayó sobre el teatro, se volvió más fuerte que cualquier aplauso. Y entonces, una mujer en la primera fila se levantó con lágrimas en los ojos. Luego otra, y otra. En segundos, todo el público estaba de pie, aplaudiendo con una mezcla de admiración, vergüenza y emoción pura. Sofía no los miraba. Seguía con los ojos cerrados, perdida en la música, en los recuerdos de su padre, en el fuego que por fin había dejado salir. Y detrás de ella, Alexander no podía moverse. No entendía cómo era posible que esa mujer, la misma a la que la había humillado frente a todos, fuera capaz de producir algo tan sublime, tan real, tan desgarradoramente bello. Por primera vez en toda su carrera, su ego no cabía en ese teatro. Había presenciado algo que lo superaba por completo. Y con ese golpe a su orgullo, llegó algo nuevo. Algo que nunca antes había sentido. Arrepentimiento. Un arrepentimiento profundo, que dolía en el pecho, porque había juzgado mal. Muy mal. Y ahora lo sabía. La grandeza no siempre brilla en el escenario. A veces, viene desde el rincón más oscuro, y lo ilumina todo. El aplauso seguía retumbando cuando Alexander, con los ojos vidriosos y el corazón hecho nudo, dio un paso al frente. El teatro cayó en silencio otra vez. Sofía, su voz tembló, rota por algo que nunca antes había sentido. Me equivoqué. Te juzgué por tu apariencia y no vi tu valor. No vi tu alma. Te pido perdón. El público contuvo el aliento. Sofía lo miró por primera vez directamente. Sus ojos no mostraban rencor. Solo una calma inmensa, como si ya hubiera perdonado incluso antes de escuchar las palabras. Ella asintió con suavidad. No dijo nada. No hacía falta. Su dignidad hablaba por sí sola. Alexander dio un paso atrás, bajó la cabeza y con humildad dijo,
Por favor, continúa. Este escenario te pertenece ahora. El público, que minutos antes se había reído de ella, estalló en aplausos sinceros. Ya no por lástima, ni por sorpresa, sino porque sabían que estaban frente a algo verdadero. Frente a una mujer que, sin decir una sola palabra, les había dado la lección más grande de sus vidas. Lo que empezó como una burla se convirtió en historia. Días después, Sophia recibió una invitación formal. Carnegie Hall quería que regresara, no como empleada, sino como artista residente. Un lugar en el que, durante años, solo había soñado desde las sombras, ahora le abría sus puertas con respeto. Pero no fue solo ella quien cambió. Alexander, movido por una culpa que ya no podía ignorar, decidió actuar. Vendió parte de su patrimonio y fundó Música con Esperanza, una organización dedicada a descubrir y apoyar a jóvenes talentos afrodescendientes que, como Sophia, habían sido ignorados por prejuicio y desigualdad. Su encuentro, antes marcado por el desprecio, ahora se contaba como un símbolo de transformación, no solo de una carrera, sino de dos almas que aprendieron a sanar. Juntos, aunque desde caminos distintos, empezaron a construir algo más grande que ambos. Una nueva historia donde la música ya no tenía color, solo verdad. Meses después, las entradas se agotaron en horas. Sophia Bennett ofrecería su primer concierto en solitario en Carnegie Hall. El escenario estaba iluminado como nunca. Sophia apareció con un vestido sencillo pero elegante, irradiando confianza y paz. Caminó con la frente en alto, no como quien lucha por ser vista, sino como quien ya es reconocida. A su lado, discretamente vestido de negro, estaba Alexander Pierce, ya no como protagonista, sino como su asistente. Su única tarea, pasar las páginas de la partitura mientras ella tocaba. Y lo hacía con humildad, con respeto, con gratitud. Cada nota que salía del piano era más que música. Era un testimonio vivo de todo lo que habían superado, de la arrogancia convertida en respeto, del dolor transformado en perdón. Esa noche, ante un público de pie y conmovido hasta las lágrimas, no solo se celebró un talento extraordinario, se celebró el poder del cambio, la fuerza del corazón y la belleza de una redención que empezó con una simple nota en la oscuridad.